Cierra los ojos. Respira. Siéntete guapa. Clínica Infantes. La salud empieza dentro. Cuando reciclas, no solo separas, creas. Con cada envase, con cada papel, con cada lata, das vida a un nuevo comienzo. Súmate, reduce, reutiliza y recicla. Porque aquí, en Andalucía, reciclamos con arte. Junta de Andalucía. La Diputación de Sevilla pone en marcha el Plan de Carreteras Provincial 2025-2027. 40 millones de euros para que, vivas donde vivas, estés más cerca de todo. Vivas donde vivas, siempre estaremos cerca. Diputación de Sevilla. La Casa del Nazareno, establecimiento dedicado todo el año a cuidar la Semana Santa desde 1979. Túnicas a medida, capirotes de cartón y de rejilla, escudos bordados a mano, cinturones de esparto, tejidos para la confección de túnicas de nazareno, ruán, sarga, terciopelo, raso y para ornamentos religiosos, damascos, brocados, tisú y todo para el costalero. Le atendemos en nuestro establecimiento de siempre, en calle Matacas 41, Sevilla. La Casa del Nazareno es un establecimiento sin sucursales. La Casa del Nazareno, más de 40 años vistiendo al nazareno de los pies a la cabeza. En este rinconcito de la calle Águilas podrás encontrar los mejores aromas de la Semana Santa con inciensos de máxima calidad y por supuesto también es el sitio ideal para encontrar el mejor regalo para un cofrade, porque en nuestro catálogo encontrarás juegos, miniaturas, lienzos, modelismo cofrade y todo lo necesario para que puedas quemar el mejor incienso en casa con más de 200 modelos de incensarios de diferentes formas y colores. Inciensos de Sevilla, lugar de peregrinación cofrade donde la calidad y el servicio es sello de nuestra identidad. Inciensos de Sevilla, en calle Águilas 14. El Sevilla, que cosechó su tercera derrota consecutiva en Liga frente al Atlético de Madrid, y el Real Betis, que volvió a la senda de las victorias después del empate contra el Villarreal y de esa derrota también contra el conjunto colchonero. De todo ello vamos a hablar. Comenzamos ya el programa de hoy, comenzamos Zona Deporte. Pues arrancamos, empezamos ya un programa que tenemos por delante donde tenemos que hablar y analizar muchas cuestiones. Vamos a empezar saludando a la mesa, saludando a dos personas que hace mucho tiempo que no las veo, que no he coincidido con ellas, y entonces pues me congratulo que estén aquí con nosotros. Juan Antonio Pineda, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Manolo? Buenas noches. Buenas noches. Tardes es la que hemos hecho en Radio Marca hoy. Mediodía, de hecho. Oye, que se come muy bien en Calarrocha. Se come de categoría, Es impresionante. Y cuando llevamos buenos tertulianos ya el programa Ya eso lo abordamos. Hombre, algunos mejores que otros. Sí. De hecho, el que ciertamente. hemos traído ha sido el peor que hemos llevado hoy, pero bueno. Es verdad. Jesús Borrero, buenas. Muy buenas. Muy rica la comida, ¿eh? Se lo he dicho a Pineda, muy rica la comida en ¿Te ha gustado el Calar. sitio, Muy bien, muy bien. Yo ya era asiduo a la mafia, pero Calarroche, cuando me lo dijo Pineda, muy bien, muy rico. Y hombre, yo voy a ser más objetivo que todos ustedes. También erais grandes tertulianos vosotros. Chema Borrero. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Todo bien? Todo bien, todo magnífico. A ti hace un poquito más de tiempo que no te veía. Sí, un poquito Ya te más. veré en alguna alineación de Radio Marca también. No, sí, bueno, aparte mejorar las opiniones de algunos no creo que sea tampoco muy difícil, ¿no? Muy difícil. Hemos cerrado su fichaje para una tertulia hace un ratito. Ya por eso me Sí, he enterado. Yo soy buen periodista, yo me entero de las cosas. Ha habido negociaciones aquí, ¿no? Está el mercado abierto, hay que decir, ¿no? Está el un mercado momento abierto. de mucho movimiento en Está el mercado y hay que abierto, estar, sí. hay que estar muy atento. Porque... Hombre, tienes que estar atento, eso sí. Le gusta Chema a la gente de los Alcores, porque soy de Mairena, no por otra cosa. Sí, oye, pues vamos a tener un invitado, al preparador físico, a Pedro Prados,
va a estar con nosotros, nos va a contar una historia, bueno, con un final feliz, pero que no empezó nada bien. Y va a estar el preparador físico de Mairena del Alcor, que va a estar con nosotros en la tercera parte del programa. No puede hablar muy fuerte. ¿Perdona? No se puede meter hoy con nosotros. No. Porque si no decimos en antena una cosa que tenemos ahí... Espérate, me estás cogiendo ya... Sí, usted la sabe, la hemos hablado antes. No. Pero no la vamos a decir públicamente. No, espero que no. La gente no sabe de qué estamos hablando, pero la podemos decir. Sí. No digo que sea de fútbol, ¿eh? ¿O sí? Sí. Bueno, ahí estamos. Hoy se tiene que mantener... Hoy tiene que aportarnos todas las cosas positivas. Lo mismo sales perdiendo, ¿eh? Es verdad, ¿eh? En eso... Yo no. Hay guerras que es mejor no empezar. No, mejor. Si no las puedes finalizar, no la empieces. Un saludo para mi amigo Alvarito, por cierto, de mi barrio, que nos ve toda la noche, pues, todos los lunes. Me creía que era para Alvarito, tu compañero. Sí. Además, no voy a reproducir lo que dijo de otros programas, pero habló muy bien de este programa. Bien. Muy bien. Entonces sí. Estamos de moda últimamente. Todos los lunes él se conecta y le dije ayer en el Betis que me lo crucé, que estuve con él, que lo iba a saludar hoy en el programa, hombre. Así que un saludo para mi amigo Álvaro. Saludado queda. Mucha gente que no sabe. Usted no lo creéis. Usted no lo creéis. ¿En tu gimnasio te saludan? Sí. Me ha pasado. Y le mando un saludo al hombre. No recuerdo el nombre ahora mismo, pero sí, también me hablas de las tertulias y. Bueno, claro, sí que ya te digo. Sí que... Me dice que te dé caña de vez en cuando a los comentarios. ¿Y por qué? A las opiniones. No sé. Yo creo que soy comedido, pero bueno, en fin, que nos vamos a meter en un jardín que lo estoy viendo venir. Vamos a comenzar, empezamos analizando esa victoria del conjunto verdiblanco. Decía Pellegrini que necesitaba su equipo una victoria urgentemente y llegó de una manera cómoda, plácida y casi sin despeinarse, ¿eh? La victoria del Betis ayer contra el Mallorca, ¿eh? No sé qué os pareció, qué visteis. Porque la verdad es que el análisis se queda en la primera mitad. Sí, no, que da la sensación de que el Betis, que el debate del Betis es si de verdad se le puede exigir estar entre los 4 primeros, ¿no? Porque yo creo que tiene un puesto bastante fijo este año en lo que es la clasificación, en lo que es la Liga. Es mucho mejor que del 7º hacia abajo, y además este año se han caído equipos como el Athletic Club de Bilbao, que puede ser el 5º o el 6º a la limón con el Betis, ese nivel. Y por lo tanto la pregunta es si el Betis, con todo lo que está ofreciendo en este inicio de liga el resto de equipos, tiene o digamos que, ¿cómo sería el verbo? Complementaría absolutamente todos los objetivos con permanecer como quinto, o si de verdad está capacitado el Betis para pelear la 4ª plaza al Villarreal o al Atlético de Madrid, entendiendo que ahora el Villarreal está por encima del Atlético de Madrid. Porque lo que está claro es que gana como corran y quieran ganar el partido. Otra cosa es que salgan con la mandanga como salió el Betis en el Ciudad de Valencia frente al Levante, o que se crean que el partido está ganado como en Elche y le acaben empatando, y varios asuntos que ha tenido el Betis de mandanga durante los partidos. Pero como el equipo quiera, ocurre lo que ocurre el día de Osasuna, ocurre lo que ocurre el día frente a la Real Sociedad en la Cartuja, y ocurre lo que ocurre ayer, ¿no? Que el equipo gana el partido en una parte y aburre a la... Bendito aburrimiento para la afición del Betis, pensará, aburre a la gente en la segunda, ¿no? Yo creo que esa respuesta la vas a tener al final de noviembre. Si el Betis va a pelear por la 4ª plaza o solo por la 5ª. Te digo final de noviembre porque es cuando va a volver Isco Alarcón. Si el Betis sin su mejor futbolista está como está y recupera a Isco, y creo que tiene algo de suerte con las lesiones y más o menos le pueden incluso traer alguna cosita a Pellegrini en el mercado de invierno, se me ocurre evidentemente un delantero, que creo que es la posición a reforzar. Yo creo que el Betis va a estar capacitado para pelear por esa 4ª plaza. Luego ya veremos qué ocurre en competición europea, si España suma una plaza más o no la suma. Pero si España tiene 5 plazas de Liga de Campeones, yo creo que el Betis es claro favorito a estar el año que viene en la máxima competición continental, porque es que este tipo de partidos los gana por inercia. No hace falta ver la mejor versión del Betis, simplemente una versión, un equipo compacto, un equipo serio atrás y con ganas de correr, y luego a partir de ahí la calidad define, ¿no? Porque arriba tiene tanta calidad y tiene tanta pegada que ante este tipo de equipos le gana muy fácil. Repasando un poco la clasificación al hilo de lo que comentabais, los perseguidores del Betis ahora mismo en la Liga son: el 6º es el Español, con un punto menos, después el Getafe, Deportivo Alavés, Elche, Rayo Vallecano, en fin, que como lo decía antes, ¿no? Equipos como el Athletic Club, que a lo mejor tenía que estar en esa zona, ya estamos viendo el rendimiento y lo que le está pesando el jugar Champions, no se están con una planteando, plantilla. Sí, incluso se plantean si sigue o no
Valverde, Valverde, sí. Que eso de intocable Valverde, y hay algunos compañeros de profesión bien informados que hablan de, ojo, que no está todas consigo, que es que el equipo de momento está despeñándose en la liga. Está mal, ¿no? Absolutamente. Y el Betis es una realidad, ¿no? Que sin su futbolista estrella, sin, digamos, la cabeza del proyecto en el césped, que es también Anthony, pero Isco Alarcón, precisamente, pues está a un nivel extraordinario, ¿no? Cuando vuelva Isco, la incógnita, evidentemente, es cuánto le va a costar recuperar ese gran nivel, ¿no? Si vamos a ver de entrada a Isco ya a un buen nivel futbolístico, o si le va a costar más partidos, ir enchufándose, ir ganándose el sitio, ¿no? Pero de momento lo que estamos viendo del Betis es que tiene que andar entre el cuarto y el quinto. Es cierto que ahora mismo hay pocas opciones. O sea, quiero decir, para cualquier equipo es difícilmente posible acceder a las 4 primeras posiciones, porque uno ve también al Villarreal. O sea, es que el Villarreal pero la diferencia es la gran pegada. Claro, y lo que vaya a ser el Villarreal en Champions. Pero vamos a ver, claro, y lo que le sigan permitiendo, por cierto, los árbitros al Villarreal, ¿eh? Vamos a Vamos a decirlo ya, ¿no? ¿También tú con el tema de los árbitros? Es la verdad, ¿no? El No, otro día hay un error en el partido frente al Rayo Vallecano, un error. El de Gerard. Fue grave. Es que eso te hace pensar mal. Ese error te hace pensar mal. Eso no te puede hacer el penalti o lo que le pudiera pasar al Betis en Villarreal. Pero es que el Villarreal casi siempre sale beneficiado, ya sea en las instituciones. Bueno, que le pegan un botellazo a Anthony y no ha pasado nada. No pasó absolutamente nada. No ha pasado absolutamente nada. Muy grave. Claro. Yo lo que decía, de momento es cierto que esos 4, pues porque damos por hecho que el Atlético de Madrid evidentemente es inalcanzable, ¿no? Y más al nivel que está ahí con la plantilla que tiene, ¿no? Pero, y además es un equipo, al igual que el Madrid y el Barça, que está absolutamente preparado para afrontar todas las competiciones. Tiene esa capacidad de ganar 7 o 8 partidos seguidos que no la tienen el resto de equipos. Claro, y exacto. cuando lo haga, porque lo hará en algún momento de la temporada, ya se despega y eso es inalcanzable. Pero luego lo que sí parece claro es que el suelo del Betis esta temporada, casi por obligación, tiene que ser la quinta plaza. Viendo el rendimiento y viendo el resto yo de creo que ya llevamos tienen. un tramo de temporada que se puede hacer o se puede efectuar este análisis porque creo que al final tú lo ves en cuanto a sensaciones, juego, plantilla, hay un salto entre esos primeros 5 equipos. Por supuesto, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, ni los nombro, ni los menciono, pero después está Villarreal, Betis, y hay un salto importante. Creo que en cuanto a plantilla hay un salto incluso importante. con el Athletic de Bilbao, porque el Athletic de Bilbao creo que tiene un 11 muy bueno cuando están todos al 100%. Es un equipo que depende mucho del estado físico de varios de sus futbolistas, los más determinantes, porque es un equipo que a lo mejor tiene más calidad física que calidad técnica en la mayoría de jugadores. Luego tiene alguno que también es bastante bueno, pero luego tú miras el banquillo de Athletic de Bilbao y tampoco es un banquillo demasiado poblado y que no se vayan a notar las rotaciones. Y la Champions pesa mucho, es que la Champions exige mucho porque es un desgaste mental, un desgaste físico. Al final tú sabes que es un partido contra algún rival que vas a perder casi seguro, pero te hace ilusión competirlo y te desgasta muchísimo. Y luego llega el fin de semana y en San Mamés se ha dejado puntos contra equipos que otros años no lo hacía. Por tanto, yo creo que el Betis, primero, no tiene Champions, el Atleti sí, sobre todo el Betis tiene mejor plantilla que el Atleti y la calidad que tiene el Betis arriba, el Atleti del Bilbao no la tiene, por mucho que tenga los Williams, por mucho que tenga, bueno, iba a decir Sancet, pero Sancet este año pues tiene muchas cosas encima y es complicado, pero que el Betis tiene muchos mejores futbolistas arriba que el Atleti del Bilbao. Y luego también hay aparte de que tiene mejores futbolistas y una plantilla más completa, luego está también la sensación que te transmite de fiabilidad un equipo y otro, ¿no? El Athletic Club es capaz de perder o pinchar en su campo o fuera contra cualquier equipo. El Betis ayer, por ejemplo, era un partido que bueno, que dices, oye, también tienes competición europea ante el Olympique de Lyon. Bueno, el Betis viene con buenas sensaciones, tal, pero recibes al Mallorca y este tipo de partidos son los que tienes que sacar adelante para estar en esa zona. Y el Betis no solo lo saca adelante, sino que además no da ninguna opción a la duda, ¿no? Que lo encarrila rápido en la primera parte, que además
Vemos que hay futbolistas que ya estaban a un gran nivel, pero que ese nivel no lo bajan. El caso de Fornal, por ejemplo. Otro buen partido ayer. Ayer era el día para que Anthony también diese ese paso, aunque hizo 2 goles en Villarreal. Pero sí que no es verdad fue una buena primera parte, por ejemplo, la de Anthony en Villarreal. se echaba de menos marcó 2 goles, que sí, pero no fue una Anthony, buena primera parte. asumiera ese liderazgo y fuera ese jugador determinante. Y ayer en la primera parte lo fue, Abde que sigue un buen rendimiento, en fin, Cucho también, en fin. El Betis ha tenido muchos problemas las 2 últimas temporadas con las lesiones. Muchos problemas. Sin tener una plantilla, creo, tan larga y tan buena como esta, sí es verdad que ha tenido muchos problemas con las lesiones. Entonces, a poquito que al Betis no se le lesionan futbolistas que tienen muchas alternativas para poder jugar. Es que el Betis ha encontrado además futbolistas que no se esperaban en el último año, quitando a Anthony, porque a Anthony lo conoce todo el mundo, pero, por ejemplo, yo no critiqué el fichaje del Cucho, yo critiqué el pagar 12 millones de euros o de dólares por un futbolista que estaba en la Major League Soccer, que se había, digamos, olvidado del primer nivel futbolístico europeo, pero se ha encontrado un futbolista que casa perfectamente para lo que tiene que darle el delantero a un equipo que juega para su línea de media punta. Y sus futbolistas más determinantes son el media punta y el extremo derecho. Los más determinantes por número, y el delantero juega para ellos. Que va a ser un futbolista, como decíamos hoy en Radio Marca con Agu, de 10 y con Pineda de 10, 12 goles. Sí, no va a ser un delantero súper espectacular. Yo también, como decía antes Pineda, yo creo que es y lo hablábamos aquí la semana pasada, es el refuerzo que va a pedir Pellegrini. Un delantero que complemente, si sale el Chimi o sale Bakambu en invierno, y si no uno que lo complemente, porque el Betis hay que recordar que tiene una ficha libre. Porque hay un movimiento ayer que me confirma, fíjate, lo hablábamos y debatimos esa situación. Y hay un movimiento ayer en el terreno de juego, en los cambios de Pellegrini, que creo que sí, que puede ser esa decisión que tome Pellegrini de pedir, si tiene que pedir a algún futbolista para el mercado de invierno, un delantero. Y es la posición que ocupa Valentín Gómez, que sale del lateral izquierdo y que ya le convence mucho más. Es que ya lo hizo muy bien frente a la Real Sociedad. Entonces, es un futbolista que ha jugado en Argentina mucho ahí, y ahí va también a decir futbolista que se ha encontrado. Entonces ya no necesita para el mercado un lateral izquierdo. Ya puede ir con todo. El programa anterior. El Betis, además, ya no solo futbolistas, que el Cucho ya parece que lleva aquí mucho tiempo, ¿no? Pero es que el Betis se ha encontrado, como el caso de Valentín Gómez, es que el Betis no tenía cuarto central el año pasado. No tenía. O sea, puede jugar Mendy, que nunca jugaba porque siempre estaba lesionado. Puede jugar Ricardo Rodríguez, que no juega en defensa, siendo central nunca ha jugado con una defensa de 4, juega en defensa de 3, pero eso es distinto, no tiene nada que ver en el fútbol. Eso, en Suiza se lo ha encontrado. El Betis, mejor o peor, tiene que uno de ellos, el del año pasado, por fin ha encontrado un lateral izquierdo. Por fin ha encontrado un lateral izquierdo. No voy a decir que ha encontrado un lateral derecho porque Savali sí rendía en el Betis, pero el Betis se ha vuelto a reencontrar con Bellerín. El nivel de Bellerín tiene que dejar sorprendido a todo el mundo para bien, porque Bellerín el año pasado estaba desaparecido. El Betis se ha encontrado otra vez con Marroca, futbolista que se perdió todo el año lesionado también. Si el Betis consigue aunar a futbolistas que no se lesionen, ya no que estén en su mejor o peor momento, porque nada más que no se lesionen, son competencia de los entrenamientos, son opciones para el entrenador y le puede dar descanso a una serie de futbolistas. Yo sí creo que hay 3, 4 futbolistas que están por debajo de la media este año. Pero claramente, pero también tienes a que Pablo hablamos de Fornal, que ha subido a la media. Junior Firpo, Riquelme, Bakambu y Chimi. Yo creo que son los 4 futbolistas que están un poco por debajo de la media. Bakambu, si lo comparamos con la temporada pasada, la media del Betis, ¿eh? Si lo comparamos con la temporada pasada, le cuesta. Es un futbolista que le cuesta arrancar. Son futbolistas que cuando juegan desentonan. Quiero decir, que desentonan un poco. Bakambu el año pasado destacó sobre todo en una competición que el Betis ya no la juega. Una competición que el Betis ahora juega, una que tiene mayor exigencia. Y Pineda, con todo mi respeto, no le metió un gol a ni un equipo bueno, salvo al Vitória de Guimarães allí. O sea, después a la Fiorentina, al Chelsea, los partidos decisivos, Bakambu no termina de aparecer. Y el año pasado, salvo el partido de Mallorca, que marca un gol importantísimo para el Betis, todo hay que decirlo, el Betis necesita algo más. Yo estoy de acuerdo contigo, que yo creo que necesita delantero. Si el Cucho tiene un problema físico de una lesión muscular, de que lo muy normal que puede pasar, un mes y medio,
El Betis con Bakambu no se le puede pedir que pelee por estar cuarto o quinto, porque es un delantero que no le da para eso. Al Betis no le da para eso. A ese delantero. Se va a ver Por mermado, eso creo pero que para es- pelear por la quinta plaza, yo creo que sí. Si el año pasado discutíamos constantemente en el Betis necesita un lateral izquierdo, un medio centro, un delantero, un extremo derecha, todo. Yo creo que este año, como decía Pineda al principio del programa, está muy claro lo único, si no se le lesionan de gravedad, que necesita este Betis para terminar de dar un salto en invierno, que es un buen delantero. Un buen delantero que ayuda al Cucho. Es que el tema de las posiciones, digamos, que el Betis podía tener, bueno, después de cómo quedó ese cuadro final de la plantilla tras el cierre del mercado, con la llegada especialmente de Amrabat, porque es cierto que hasta la llegada de Amrabat sí había una necesidad de un pivote, a tenor de lo que habíamos visto en el inicio en los primeros partidos de Liga. Una vez que llega Amrabat, coincidimos en que ahí lo único que desentonaba en el Betis, más Amrabat que un delantero. lo único que estaba desentonando en el Betis es principalmente el lateral izquierdo cuando jugaba Junior, Claro. que evidentemente por su banda era un foco de peligro claro para Ahí están los para números, rivales, ¿verdad? Que no es que una situación y que lo digamos luego nosotros, es cierto que la pareja de los números centrales, de los pero teniendo en cuenta el contexto de que estaban Bartra y Llorente lesionados, claro. Entonces jugaron Nathan y Valentín Gómez. Muy bien, por cierto. Juntos, el inicio, sí, pero el inicio les costó. Sí, pero el inicio, evidentemente, bueno, ¿no? normal, Y normal. especialmente- 3 partidos. Es normal, claro, es normal. No han jugado nunca Pero, juntos. por eso, es normal. pero era un punto débil, quiero decir. sí, Por ejemplo, el día del Levante, el día de, en fin, partidos que el Betis se complica por errores propios, ¿no? Y por esa fragilidad, ¿no? En el momento en el que el Betis, con Bartra, con Llorente, y ya manejando, no es el primer partido que ha puesto a Valentín Gómez de lateral izquierdo. No, por eso te digo. Entonces, Pero que ya teniendo es esa como ya alternativa- la confirmación, ¿no? ese perfil más defensivo, porque evidentemente Ricardo Rodríguez es un lateral izquierdo titular para los partidos importantes, contando con un perfil defensivo y luego partidos en los que a lo mejor sean más asequibles, pues la posibilidad de que pueda entrar Junior y coger un poco de confianza y verdaderamente ser una competencia real, pues está claro que Pellegrini el salto de calidad que puede esperar de la plantilla es un delantero. Es que no hay otra posición en la que con la vuelta de Isco, el centro del campo, la media punta, es una posición absolutamente cubierta y de calidad en el Betis, ¿no? Mira, tuvimos ayer acceso a unas imágenes curiosas, unas imágenes que captaron las cámaras de PTV Sevilla desde la grada, cómo vivía Manu Fajardo, pues a pie de campo, el partido. Y es curioso porque captamos, fíjate, las numerosas charlas que tiene y lo curioso ahora de los goles, porque va a venir el tercer gol del Betis y es algo que me llamó mucho la atención, cómo lo celebró Manu Fajardo, pero sobre todo cómo lo celebró con la grada. Evidentemente también, mira, ahí tenemos las imágenes, lo celebra con un aficionado, se va para adentro. Ahora vendrá también Curro Pichi, el delegado de campo, un abrazo. Y ahí está ese aficionado pidiéndole el saludo, que se lo da y mira, un pin. Muy de Don Manuel, muy de Don Manuel. Además de celebrar el gol con el director deportivo del Betis, que Es te una regala un habitual, pin. es una que te habitual regala en un llevar pin. pin. En la gala del Desmarque llevaba pin también en el Ah, también, bolsillo. verdad, pero verdad, llevaba espérate, pin. espérate, porque están ahí hablando con el hombre. Algunos se lo dio, incluso se lo puso. Se lo puso en la sola para Sí, que lo sí, siguiera. sí, Algunos alguno cierto. estuvo por allí. De verdad, ¿verdad? Trabajando. Pero es que espérate, es que están los dos pequeños que vieron Haciendo fíjate, Betis, hablando, hombre, claro. hablando con los dos pequeños, que le pedirían el pin también o algo. Y ahí está el hombre, el director deportivo, le dice, sí, que te voy a dar el pin. Pero los niños no saben ya lo que es un pin, ¿no? Es un montivo. Niños, pues chicas. mira. No, pero Los fíjate la niños imagen pequeños curiosa, son se muy busca, chicos ya. se busca en el bolsillo porque dice, que creo que nada más que tengo uno, sí, tengo un solo pin. Oye, pues. Y ahora busca un cómplice, que creo que lo ve por ahí. Y ahora, creo que está en la imagen, sí, ahora. Y se va para preguntarle, oye, mira, ¿tienes un pin? Sí, mira. Y le da el pin. Oye, que me llama mucho la Bien, atención hombre, y mira claro. cómo se va para los dos peques.
y le da el pin. Oye, pues muy bien por Manu Fajardo, ¿eh? Está pendiente, Creo ya el partido estaba mucho más relajado. Yo entiendo creo que por eso se entretuvo este en darle este los tipo dos de pins. cosas que al final son detalles que no tienen mucha importancia, pero si hace bien su trabajo y la cosa fluye, Claro. si además tiene este tipo de, Claro. de detalles con la afición, pues yo creo que es muy importante, ¿no? Y es verdad que al final también es un tipo cercano en eso, ¿eh? Manu Fajardo al final es bético, ha sido durante muchísimo tiempo. Bético de grada y de carné. Efectivamente, eso, era bético de grada, de carné. Eso es lo palpa, él ha vivido todas esas situaciones desde el otro lado de la valla también, más allá de que además de estar haciendo eso, estuviese desarrollándose como director deportivo, como secretario técnico, como ojeador, como scout, toda la formación que tuvo antes de llegar a este puesto en el Real Betis Balompié, además las cosas están saliendo bien, ¿no? A mí me parece algo, como decía Pineda, muy de hacer Betis, hombre, y no le yo cuesta creo ningún trabajo. que el aficionado verde y blanco es lo que vosotros decís, ¿no? Un tipo que ha estado en la grada, que sabe lo que significa que Claro. por los responsables de una entidad como es la tuya, que se acerquen así y sean tan cercanos, yo creo que eso el bético lo agradece mucho. Claro que sí, Lo hombre, agradece porque al mucho, final, los gestos. más allá de que ya es un habitual en esa Eso zona sí, del haciendo campo, bien tu ¿eh? trabajo, haciendo bien tu Sí, trabajo, hombre, claro. trayéndote a Anthony, No, es trayéndote que a Anrabat, yo soy de la trayéndote- opinión de que si no estuviese haciendo bien su trabajo no estaría ahí. Es posible. Porque es un foco de atención peligroso. Si no haces bien tu trabajo, en alguna bueno, Ni no- te pedirían tantos pines. bueno, que no te, ojalá el problema fuese que no te pidiesen pines. El problema sería que la gente te insultaría, ¿no? Tal y como está concebido el mundo del fútbol, o sea, no estamos diciendo ninguna barbaridad. gritarían para pedirte un pin, Claro, precisamente, que te estaría- gritarían para otra cosa. estaría diciéndote Ahora de todo. tendrá otra papeleta importante con la renovación de Pellegrini. También. Pues fíjate que yo no creo que sea asunto de Manu Fajardo. No, La renovación de Pellegrini. No, pero algo tendrá que apretar también el hombre. Yo creo, esto es más opinión que información, por las cosas que he ido escuchando, por las cosas que hemos ido sondeando, que él obviamente está muy por la labor porque él se llama muy bien y tiene un contacto, que esto también no es fácil hacerlo, ¿eh? Tener ese contacto estrecho con Manuel Pellegrini, que es un tipo, bueno, de aquella manera. El conseguir esa confianza del técnico no es fácil y Manu Fajardo sí la tiene. Hemos escuchado durante muchas ventanas a Pellegrini rascar la famosa irresponsabilidad con Luis Felipe, cuando se vendió fuera del mercado. Y desde que está Manu Fajardo, digo al hilo de lo que tú estás diciendo, Manolo, es verdad que cada año dice, es la plantilla que quiero, es la plantilla que quiero que tengo aquí, con esta va a estar capacitado para nunca meter un problema a la Secretaría Técnica, a la Dirección Secretaría Técnica es muy antiguo, a la Dirección Deportiva, lo hace desde el punto de vista de respeto, o sea, quiero decir, confirmando todo lo que tú estás diciendo de que se llevan bastante bien, ¿eh? Y yo, mezclando, como tú dices, información con opinión, el problema de la renovación de Pellegrini por el Betis no se llama ni muchísimo menos Manuel Fajardo, ni muchísimo menos. Hay otros problemas que incluso no domina el director deportivo del Betis porque están por encima de él. Además hay una cosa muy, muy obvia, que es un director deportivo que lo está haciendo muy bien, pero todavía es muy joven y yo creo que él no tiene ese poder de decisión para algo tan importante como decidir si continúa o no Manuel Pellegrini. Eso es un tema de un poquito más arriba, de gente que lleva más tiempo y que evidentemente tiene más peso en ese tipo de decisiones. Efectivamente. Que son los dueños del club, así de claro. Y que aparte es una negociación donde los flecos principales no, digamos que no tienen que ver directamente con la competencia del director deportivo, ¿no? Que es elegir un perfil concreto de entrenador o de jugador, la comunicación, el día a día con tu entrenador, en fin, todo ese tipo de labores que realiza un director deportivo. Y ya cuando hablamos de los términos económicos, las posibilidades del Betis, lo que pide Pellegrini, los años, en fin, eso ya es una cosa que evidentemente corresponde a las más altas instancias. Yo creo que Manu Fajardo tiene bastante... Yo creo que a Manu Fajardo se le escucha, ¿eh? Se le escucha. Sí, tiene bastante ascendente. Se le escucha. Evidentemente, O sea, tiene bastante ascendente. Manu Fajardo no es que le diga a López Catalán o Ramón Alarcón, Valentín Gómez, sino yo creo que está bastante considerada su opinión. Lo que pasa es que, como decís, yo creo que estamos hablando de otros asuntos. Es decir, esto es como cuando ya llegó a un punto en el que él tampoco tenía mano en el fichaje de Anthony. Es que era un asunto económico del Betis, del CEO del Betis, de los dueños del Betis y el Manchester United. Él ya lo había hecho todo, que es decir, hasta aquí va a llegar el Manchester, el futbolista va a aguantar hasta
el último minuto del mercado por nosotros, como si se tiene que quedar en Manchester, y ya llega un momento en el que, y en el asunto de entrenador, me da a mí la sensación, mezclado con información, que él ya ha dicho todo lo que tenía que decir sobre el entrenador, y ahora ya es asunto económico y del propio Manuel Pellegrini, quiero decir, de Pellegrini, de sentarse Pellegrini, de decir, poner las bases junto con los responsables para una renovación que todo el mundo pide a gritos en el Estadio de la Cartuja. 100%, todo el mundo, ¿eh? 100% de personas. Yo creo que ayer fue el 100% de toda la afición del Betis gritando a Manuel Pellegrini. ¿Tanta gente que cantó? Sí, porque además Los como la 57.000 sonoridad, cantaron. la sonoridad no es la mejor posible en la Cartuja, que no sé por qué, pero... Yo discrepo, yo creo que es una... No, yo creo que el Benito Villamarín se escucha infinitamente ¿Rugía mejor. más? Se escuchaba... Bueno, yo creo que sí, se escuchaba infinitamente, al menos Había desde menos el gente, puesto donde estamos también, nosotros. porque caben menos, ¿no? No, pero no es cuestión de sonoridad, ¿no? Pues yo la acústica de la seguro que Cartuja cabe no la menos veo gente mala, en un pabellón y se escuchan los conciertos mejor en un pabellón que en el Estadio de la Cartuja, seguramente. Pero bueno, lo que quiero decir, otra vez más, y si ayer no fue del 100%, es que todos los partidos se canta Manuel Pellegrini, quiero decir, porque nace en una grada y lo canta todo el campo, antes o después lo acaba cantando todo el mundo, pero porque es un asunto ya, obviamente, que cae por su propio peso, ¿no? Y al final, cuando los mejores futbolistas de tu equipo piden públicamente que el entrenador tiene que seguir... Yo creo que están condenados a entenderse. Absolutamente. Tanto el Betis como Manuel Pellegrini. Los resultados, que esto Manolo, si es que al final son por resultados. Positivamente. Si es estos son más resultados. opinión que información, obvio. Si es que estos son resultados. Si el Betis va... Si te cantan constantemente en el campo Manuel Pellegrini y la afición, si tus futbolistas más importantes están diciendo que el entrenador tiene que seguir y el entrenador tiene al equipo cuarto, quinto, sexto, y todavía está vivo en las 3 competiciones en el mes de febrero, ese entrenador, ¿cómo no va a renovarlo el Betis? El Betis, el Madrid, ¿vale? O el Barcelona, pero el Betis... es que es algo que a mí no me entra en la cabeza. Porque además, ¿quién es el sustituto? Lo hablábamos hoy también con Pineda y con Agustín. ¿Quién es el sustituto? ¿El sustituto quién es? Valverde, que acabamos de decir que su equipo se está despeñando en la Liga. ¿Ese es el sustituto? Bueno, Valverde lo he dicho yo, pero hipotéticamente. No, quiero decir, por comparar un poco de poner entrenadores, o de, efectivamente, claro, eso un poco por a nivel de Pellegrini. Porque es que ahora mismo, perdón, y te dejo. ¿Qué entrenador ha estado a nivel de Pellegrini? Lo has dicho tú y Manu Fajardo ha reconocido que es un entrenador que le gusta, Ernesto Valverde. Que no te gusta Ernesto Valverde. Bueno, vale, ¿te gusta Ernesto Valverde? O es como decir, me gusta Unai Emery, claro. Y a mí también me encanta Unai Emery. O Iraola, me encanta Iraola. Pero Ernesto Valverde es un perfil de entrenador tipo Pellegrini a nivel de consagrado, ¿no? Un entrenador que ha entrenado en grandes clubes. A lo que voy. Cuando tú ya entras en ese nivel de entrenadores, tú ya no puedes traer, con todo mi respeto, que me cae muy bien además el hombre, personalmente, no puedes traer a Rubi. No puedes traer ahora a Rubi. No puedes decir la solución es, y además es amigo mío personal, José Juan Romero. No puedes decir o Eder Sarabia. Esa solución ya en el Betis, hoy por hoy, no es posible. En un Betis que quede el 14 un año con Pellegrini, es posible. Hay que reinventarse, hay que buscar... Eso es posible. Ese fue el problema. Después hablaremos de él. No se puede pasar de Julen Lopetegui a Diego Alonso. Problemón. O de Mendilibar a... No, eso no se puede hacer. En el Betis ha ocurrido eso. Y ese problema, bendito problema para la afición del Betis, lo tiene ahora la dirección deportiva del Betis y los directivos, que es ¿a qué entrenador te traes? Ernesto Valverde, Unai Emery, ahí voy, Iraola. ¿Y cuánto cuestan esos entrenadores? Iraola, para empezar, cuesta más que Pellegrini. Para empezar, Emery cuesta más que Pellegrini. Y Valverde cuesta más dinero que Pellegrini. Es que y entonces, ¿todos esos entrenadores te van a mejorar a Pellegrini? No lo sé. ¿Pellegrini me está rindiendo? Sí, si es que me está asegurando, si yo fuera directivo del Betis, me está asegurando 60 puntos por año. Lo bueno del Betis. Y finales. Lo bueno 60 del Betis. puntos y Lo bueno y finales. lo malo, porque, bueno, no tiene nada de malo mejorar, es obvio. Pero sí que es cierto. ¿Pero quién te que asegura mejorar? El Betis ahora está en una dinámica tan sumamente positiva y de crecimiento que ya no le valen probaturas. A eso voy. Que ya Si no es le que valen estamos en probaturas. la Que ya misma tienes línea. que ir a un, Pero a no un es tipo que no le valga, no es que no le más valga. o menos, perdona, Chema, y te dejo, que más o menos pueda equipararse a lo que ha conseguido Manuel Pellegrini, que mantenga el listón. Yo no te voy a decir que lo supere, porque superarlo es muy complicado en el Betis, porque el Betis, para superar ya lo que ha hecho Manuel Pellegrini, es estar en Champions, y estar en Champions cuesta mucho dinero. No es que no le Y valga. es un presupuesto muy importante, pero las probaturas tienen que conseguir lo mismo, o los experimentos tienen que conseguir lo mismo
cuanto menos que Manuel Pellegrini, porque a poco que te bajes de ese escalón, los Pero a presupuestos ver, ya te bailan. Entendiendo por experimento o probatura, digamos, la apuesta por un entrenador joven o por un Yo te lo digo entrenador en claramente, pongo crecimiento. el nombre, Íñigo Pérez. Íñigo Pérez, por ejemplo. Vale, Íñigo perfecto. Pérez me parece un extraordinario entrenador, pero que ahora mismo ¿Cuál para es? el Betis ¿Y lo era Rubi en el Español? era un extraordinario entrenador. y mira lo que pasó. Vamos vino aquí, Mira lo que pasó. Vino aquí, ¿no? a analizar un poco la situación, ¿no? Evidentemente, o sea, es una apuesta rompedora, totalmente diferente a lo que tenías. Y por supuesto que hablamos, podemos coincidir, ¿no? Que hablamos de un entrenador que, oye, con el Rayo Vallecano lo está haciendo extraordinariamente bien. lo está de hecho, abordando. temporada No, tras lo temporada está y la abordando hasta el clasifica punto Europa. que yo creo que Claro. es un entrenador de ¿Cuál es la futuro, situación? pero cara al Betis que hay que poner en una no está en balanza, esa situación. que puede salir bien, sí, pero hay que poner en una balanza los riesgos que tú asumes con esa decisión. Entonces, Claro. en el momento en el que la dinámica cambie, el ruido va a ser importante. ¿Por qué? Porque el Betis venía acostumbrado de muchos años a un entrenador de caché, que ha manejado la situación perfectamente, y ahora pasar a algo totalmente diferente, primero tienes que ver cómo siente en el vestuario, porque a lo mejor el respeto que hay y la consideración que había hacia una figura no la hay hacia la otra. Claro. Y cuando las cosas empiezan a torcerse, el run va a ser importante. Entonces yo creo que el Betis... Y que hay algo que no nos podemos engañar, y es que Isco viene porque está Manuel Pellegrini, Claro, es que Anthony hay, viene porque no, está no, Manuel Pellegrini, y que jugadores Fekir viene porque y que está... jugadores como bueno, Isco, Fekir es de antes. jugadores como efectivamente jugadores como Isco, Lo Celso, Lo Anthony, Celso, son No, pero vale el futbolistas, ejemplo, son futbolistas pero vale- que evidentemente a Pellegrini le respetan, pero a un entrenador perfil Íñigo Pérez no sabemos cómo va a ser la reacción en el momento, por ejemplo, si decide quitarlo del campo en el minuto 70, ¿no? Como pasó con Xavi Alonso y Vinicius, ¿no? Por irnos a un ejemplo. Pero que el ejemplo de Fekir vale en el sentido de que Fekir no viene por Pellegrini, pero ahí está el rendimiento de Fekir con Rubi, el rendimiento de Fekir con Pellegrini. Ya está, así que también vale el ejemplo. Es que es muy importante, es que el entrenador no es el entrenador y el vestuario, es el entrenador dentro del vestuario, es que es la pieza más importante del vestuario. Y si se presenta un entrenador, a ver, no voy a decir una cosa que no sé. Yo hablo de mi experiencia personal también, a lo mejor o de lo que hayamos podido nosotros jugar, o incluso en otros ambientes que no sea Con fútbol. más foco o menos foco, pero hemos jugado. Claro, no, es que tú hay veces que ves llegar a un entrenador y dices, este no tiene ni idea. O este no sabe más que yo. Claro. Y entonces ahí hay un problema. Y cuando te dice eso alguien que ya está, cuando te lo dice Joaquín, barra del escudo, pero tiene 42 años, vale. Pero cuando eso te lo está diciendo Isco, que ya es un futbolista veterano, pero es el dueño y señor del equipo, pues ahí hay un problema. Pero yo fíjate que no veo tan problema. O sea, yo Rápido que no nos creo vamos, que ese sea la cuestión. Porque yo estoy convencido. Probablemente, si el Betis ha puesto un perfil Íñigo Pérez, probablemente en el día a día los jugadores estarían encantados, a lo mejor, con la manera de trabajar, con la manera de. Porque es un entrenador que tiene pinta de ser. De trabajar bien y hacer bien las cosas en el día a día, ¿no? Entrenador moderno, entrenador. El problema no viene por ahí, el problema viene por la gestión Claro, del la vestuario. gestión que a lo mejor Que yo te pongo un ha ejemplo muy mantenido rápido. durante todos estos Supuestamente años y que no Ancelotti. aquí no, mira, te Claro. pongo un ejemplo muy fácil. Aquí con Quique Setién los jugadores estaban encantadísimos en el Real Betis Balompié. Quique Setién va al Fútbol Club Barcelona y acaba como acaba aquello, con Eder Sarabia. Claro. Pues ya está. ¿Por qué? Porque hay que tener una ascendencia en determinados equipos, y ahora el Betis tiene un estatus y unos jugadores donde el entrenador tiene que tener esa ascendencia sobre los jugadores. Para mí, yo En fin. puedo, para Rápido, completar una Iván cosa, me mata ya. creo que es un tema que tienen que intentar abordar de manera definitiva ya, porque además creo, y tú lo has dicho antes, y yo coincido plenamente, con todo esto que estamos analizando, es que las dos partes están condenadas a Dijo entenderse. Pellegrini O sea, condenados a entenderse. dijo Pellegrini ayer, los próximos días, utilizó esa expresión. Sí, sí. En los próximos días a ver si nos podemos sentar. O si no, Sí, lo dijo, y además como que En los había pro- una... que sonaba cercano. Detonaba una relación, una reunión cercana. Eso, que sonaba temporalmente cercano a lo de los próximos días. ¿Tú has tenido algún entrenador que te hayas quejado o algo? No. De que hayas sabido tú más que... Con este tuve unas pocas. ¿Qué me estás contando? Con Chema sí, porque me quitaban el 65, ya estaba marcado ya. Qué buena está. Pero Yo reconocía, la sabía por eso. pero no era Mier que decía que él sabe más que yo, ni mucho menos. Si le escucho eso, lo he hecho. En fin, que nos vamos a marchar Aunque lo a pensara, publicidad. aunque lo pensara. Esta historia me gusta. A publicidad y nada, enseguida volvemos, que tenemos que hablar de esa derrota también del Sevilla Fútbol Club.
Cierra los ojos. Respira. Siéntete guapa. Clínica Infantes. La salud empieza dentro. Cuando reciclas, no solo separas, creas. Con cada envase, con cada papel, con cada lata, das vida a un nuevo comienzo. Súmate, reduce, reutiliza y recicla. Porque aquí, en Andalucía, reciclamos con arte. Junta de Andalucía. La Diputación de Sevilla pone en marcha el Plan de Carreteras Provincial 2025-2027. 40 millones de euros para que, vivas donde vivas, estés más cerca de todo. Vivas donde vivas, siempre estaremos cerca. Diputación de Sevilla. La Casa del Nazareno, establecimiento dedicado todo el año a cuidar la Semana Santa desde 1979. Túnicas a medida, capirotes de cartón y de rejilla, escudos bordados a mano, cinturones de esparto, tejidos para la confección de túnicas de nazareno, ruán, sarga, terciopelo, raso y para ornamentos religiosos, damascos, brocados, tisú y todo para el costalero. Le atendemos en nuestro establecimiento de siempre, en calle Matacas 41, Sevilla. La Casa del Nazareno es un establecimiento sin sucursales. La Casa del Nazareno, más de 40 años vistiendo al nazareno de los pies a la cabeza. En este rinconcito de la calle Águilas podrás encontrar los mejores aromas de la Semana Santa con inciensos de máxima calidad y por supuesto también es el sitio ideal para encontrar el mejor regalo para un cofrade, porque en nuestro catálogo encontrarás juegos, miniaturas, lienzos, modelismo cofrade y todo lo necesario para que puedas quemar el mejor incienso en casa con más de 200 modelos de incensarios de diferentes formas y colores. Inciensos de Sevilla, lugar de peregrinación cofrade donde la calidad y el servicio es sello de nuestra identidad. Inciensos de Sevilla, en calle Águilas 14. Entramos ya en el análisis de la derrota del Sevilla Fútbol Club. Una derrota, Pineda, que se puede dar, que puede suceder. Incluso las maneras, mira, se pueden dar y se pueden suceder teniendo en cuenta la plantilla que tiene el Sevilla, cómo está jugando y los jugadores, sobre todo, que tiene. A mí lo que me preocupa son 3 derrotas consecutivas, perdiendo, y el calendario que tiene ahora. Sí, bueno, que el Sevilla pierda o que este Sevilla pierda con el Atlético de Madrid no debe ser algo que sorprenda o algo que alarme, ¿no? Pero el problema del Sevilla es analizar los últimos partidos y analizar ese choque ante el Barcelona donde todo salió a pedir de boca y yo creo que fue un poco engañoso sobre todo para el aficionado, ¿no? Porque yo creo que aquel que está un poco más distante e intenta analizar las cosas de una forma más fría sabe desde el primer momento en el que se cierra el mercado de fichajes que el Sevilla está para lo que está, que la plantilla tiene las limitaciones que tiene y que te puede salir un día excepcional como el día del Barcelona, pero con lo normal es que el Sevilla vaya a sufrir y vaya a perder muchos partidos. Dicho esto, que la planificación se cerró el último día con incorporaciones de gente muy veterana, el Sevilla depende demasiado del rendimiento de gente que es mayor y que tiene tendencia a lesionarse, como se está viendo, y luego pues se han quedado en la plantilla futbolistas que aunque el entrenador, y ojo que lo hace con buen criterio, esté empeñado en meterlos también en la dinámica, pues se demuestra que vuelve a ser lo mismo que el año pasado y que el anterior. Caso Nianzú, caso Marcao, jugadores que cuando están en el campo normalmente cometen errores y cuando no están en el campo es porque están lesionados, por tanto son futbolistas que no están preparados para partidos de élite. Así que con esos ingredientes es complicado que Almeida consiga salvar al Sevilla con esa solvencia con la que parecía que podía conseguirlo después del día del Barcelona. Ahora, si también lo analizamos fríamente, después de estas 3 derrotas consecutivas, el Sevilla sigue teniendo una media de puntos más o menos aseadita para conseguir la permanencia. Es que la falta de calidad está
resurgiendo ahora mismo más que nunca, si cabe, de la plantilla, la falta de calidad de la plantilla del Sevilla. Es que a mí cuando ya faltan determinadas piezas, cuando le falta lo del Metropolitano era como un a poco... Pilicueta, a Alexis Sánchez, Sí. Mendy. Iba a decir que a mí me parece un poco previsible ya, ¿no? El hecho de que el Sevilla pueda llegar a hacer, porque de hecho en el Metropolitano en la primera parte lo hizo, ¿no? Un partido bastante competente y bastante decente, ¿no? Compitiendo bien al Atlético de Madrid y, bueno, manteniendo sus opciones en el partido, aunque no tuviese mucha presencia en ataque. Pero es que en cualquier momento va a haber algún error individual. ¿Por qué? Porque el nivel es el que es. Entonces, claro, o sea, es que aquí ya el hecho de... Y yo ahí, en fin, Almeida evidentemente cometerá sus errores como entrenador, ¿no? Pero si tú al final tienes que poner a... Y porque tiene la necesidad, por ejemplo, yo creo que hay determinados... Por ejemplo, el caso de Mendy no estaba todavía como para meterlo, pero lo tienes que meter. Sí, claro, no, y a Pilicueta, claro. Viene de una lesión de 2 días, o sea, que ha entrenado 2 días, un día, pero sí, lo tienes que meter. Claro, es que ya vimos lo que Lo pasó tienes el que día del meter. Mallorca cuando se lesiona a Pilicueta, ¿no? Y no Entonces, creo que estaba a nivel para meterlo. Y claro, lo de ¿ya? el tema de Pilicueta. Claro, entonces luego, ¿cuáles son las soluciones? Pues claro, si estás jugando de centrales con Nianzú, con Marcao, pueden estar incluso en algunos partidos dando un buen rendimiento, pero sabes que va a haber alguna jugada en la que va a haber un lío. O sea, y directamente... Y hubo lío. Claro, es que al Sevilla le están penalizando, al Sevilla le están penalizando los regalos. O sea, el Sevilla, el partido ante el Atlético de Madrid, que es cierto que no hay ninguna discusión, o sea, es un debate absurdo eso, ¿no? El Atlético de Madrid es muy superior al Sevilla, infinitamente superior al Sevilla, y tarde o temprano, pues en el partido, lo lógico es que se imponga, y más en el Metropolitano. Hasta ahí el análisis es impepinable. Claro, ¿cuál es la situación? Que el partido se abre no por una genialidad del Atlético de Madrid, que te coja el balón Julián Álvarez el día del Rayo, por ejemplo, y desde fuera del área la ponga en la escuadra, o contra el Madrid que mete una falta directa. No se abre por una genialidad, se abre porque hay un central carísimo, que además habitualmente está lesionado, y que entiende que un balón suelto en el área, la mejor forma de defenderlo es tirarte con la plancha por delante. Cuando eso, un central con experiencia y con jerarquía, pues evidentemente sabe que eso no lo puede hacer, y más en el fútbol actual en el que hay VAR, porque evidentemente los árbitros se pueden equivocar y se equivocan, porque el árbitro de campo no lo ve. Ni había pitado penalti. Pero hay un VAR. Y van a llamar y está jugando en el campo del Atlético de Madrid, sabe que son acciones que se van a revisar, que le van a llamar, la presión de la gente, el jugador del Atlético de Madrid se queda rodando en el césped para forzar también esas situaciones, es normal. Pero es que ya los errores individuales le están costando muchos puntos al Sevilla. Solución, difícil porque es que es el nivel de jugadores que hay, porque a mí me dicen, bueno, es que no jueguen ni en su mercado más, ya, pero es que si no estás Pilicueta, dime qué centrales de garantías hay. El que sea. Visto lo visto, el que sea menos Nianzú. Yo es que ahí es donde quería ir, a cuánto tiene de responsabilidad ya el entrenador. Si juega Nianzú, entiendo que verá el entrenador que es mejor. Castrín jugó en Girona y ganó el sevillano. Castrín. ¿Está? Quique Sala, ¿por qué no juega Quique Sala? Lo de Quique Sala es un expediente. Claro, no, o sea, cualquiera. Ya llega un punto en el que... Es cierto que la confianza que le está dando a los otros no se le está dando a los canteranos, inmerecida, porque una cosa es que sea impepinable la confianza de Pellegrini en Antony, demostrada, pero ¿qué ha demostrado Marcao? ¿Qué ha demostrado Nianzú para tener esa confianza por parte del entrenador? Por eso digo yo que, ¿cuándo va a ser el momento de que quizás se hable del entrenador, ¿no? Cuando se va a hablar de Matías Almeida, ¿no? A ver, en ese aspecto. La cuestión está clara. Porque Ahora Almeida se está equivocando en las alineaciones. Se está equivocando desde el momento que no pone tres centrales. Desde ese momento que cambia el sistema. Cuando te ha ido bien. Eso lo hizo contra el Barça. El cambio. Cambió contra el Barça, quitó los tres centrales y le salió bien. Volvió a 4 y le salió bien. Pero que no es una cuestión. Pero ya posteriormente no. Pero que no es una cuestión tampoco alineadora únicamente. Que el equipo hace el ridículo en Vallecas. No es una cuestión de alineación. Partido, sí. Hace el ridículo en Vallecas. El equipo se despeña en la segunda parte con el Mallorca. Y el equipo no compite frente a la Real Sociedad. Es que todo eso hay que decirlo. Y yo entiendo lo que quiere decir Chema,
Pero que es competir en el Metropolitano. Es que no tiene puntería el Atlético de Madrid en la primera parte, que Odiseas para 3 mano a mano y un tiro al palo. Es que no tiene puntería el Atlético de Madrid. Y en la segunda parte, que fíjate, yo creo que le estaba generando menos el Atlético de Madrid todavía al Sevilla que en la primera, ahí sí viene el error de un futbolista que yo ya digo, y por esto es lo que yo ya se lo achaco a Almeida. Oiga usted, si usted quiere entrenar al Sevilla, que a mí me parece fenomenal, y decir, esta es la oportunidad de mi vida, al menos empápese de lo que ha sido ese futbolista, ¿no? No, mire usted lo tengo que tener aquí porque no lo puedo echar, vale, pero usted no juega, que juegue el que sea. Cuando diga, no, ¿y quién juega? El que sea. Si a mí ya me está demostrando este futbolista que no vale, como mínimo o como mucho, lo que me va a empeorar el otro es empatar lo que hace este, porque cuando no comete un error, hay una amarilla comprometida, cuando no se expulsa, pero es que cuando no comete errores se lesiona. Pero es que le pasa lo mismo a Marcao. Entonces, esos futbolistas... Y hoy decía también una cosa, Pineda, que me ha gustado. Bueno, vale, a lo mejor yo no lo puedo defenestrar, pero que entren en la rueda de rotación, ¿no? Ahora voy a meter al otro. Y cuando el otro se equivoque, entonces estos volverán. Pero esa confianza desorbitada, Marcao la lía en Vitoria. Marcao la lía en casa contra el Mallorca. Yo solo le recuerdo el partido, por cierto, de Vallecas, el mejor partido de Marcao. Es que el resto es, entre pitos y flautas, es un jaleo de un futbolista que además es el capitán del Sevilla en el campo. Es que contra la Real Sociedad todo el día tirándose por los suelos con Oyarzábal, nunca estaba donde tenía que estar, llegaba tarde. Y es que al final estás generando una situación en la que, por supuesto que estamos de acuerdo que la plantilla del Sevilla es muy deficitaria, pero vamos a entrar ya también a hablar en que el entrenador está haciendo cosas en las que ya está metiendo la patita. Sí, para mí. A ver, es una realidad. Yo, el tema de la confianza que le está dando a jugadores como Nianzú o como Marcao. O Januzaj hasta hace poco. Hasta hace poco. Pero yo lo de Januzaj no entiendo. No ha llegado a ser titular. Pero yo lo entiendo porque... porque... rotación, pero no ha llegado a ser titular. Pero yo creo que son futbolistas... Pero tú te imaginabas a ese futbolista el año pasado en la Unión Deportiva Las Palmas teniendo minutos este año en el Sevilla, después de todo lo que ha hecho en el Sevilla. Es que aunque juegue 2 minutos ya se está equivocando. Si tiene que aprender, porque si mete a Januzaj en la segunda parte contra el Barça y hace el penalti, y lo mete en la segunda parte contra el Mallorca y pierde esa pelota, cuando ya le das 2 oportunidades y los 2 errores son similares, tiene que aprender y que no vuelva a ocurrir. Pero que lo haga con los centrales, Pineda. También, que lo haga también con los centrales. Y a mí es que eso me parece bien lo que ha hecho con Januzaj, ¿vale? Lo puedo llegar a entender. Mira, le he dado 2 oportunidades cuando ya fuera, ¿vale? Pero lo haga con los centrales. Porque que falle Januzaj, vale, es un problema. Pero es que como falle el central es gol. O sea, que falle el central y el portero es gol. O sea, es que eso te cuesta gol. Que falle Januzaj allí o la pierda allí, pues bueno, ya tendrá que pasar después muchas cosas para que te metan gol. Pero es que si la pierde o todos los partidos tienen o un penalti en contra o un error claro los centrales, es que es avería constante. No, y además no hay una, en fin, el Sevilla no tiene una defensa, unos centrales que tú digas, bueno, estos son los que están consolidados en la línea defensiva, ¿no? Continuamente cambios y así es difícil que puedas asentarte, ¿no? Claro. Pero es que, insisto, yo creo que ahí sí tiene que tomar decisiones y de manera urgente Almeida, porque tiene que entender ya que Almeida lo sabe perfectamente, porque además lo explica de manera habitual, ¿no? en las ruedas de prensa, que esto es la élite. Y lo dijo después del partido contra la Real Sociedad, es que errores de ese tipo te penalizan muchísimo y el Sevilla está perdiendo los partidos porque directamente los regala. Es que hay regalos a los rivales, no situaciones en las que los rivales te superan. No. El día del Mallorca se le va el partido por 3 regalos, en 10 minutos por 3 regalos. Es que el Mallorca no tiene que hacer nada para remontar el partido. No, es que no hizo nada. Es que se encontró con manos a mano y dice, oye, pues esto lo aprovecho yo. Pues tiene el acierto de aprovecharlo, ¿no? Pero evidentemente tiene que tomar decisiones y yo entiendo esa intención de Almeida a nivel de gestión de grupo, porque también tengo que decir... Es lo que yo te decía A mí antes. sí me parece importante... que intente recuperar a jugadores. Es que para eso lo han traído eso estaba en el contrato. Me quiero detener en esto porque... jugadores que se puedan recuperar, ¿no? Jesús, esta es la plantilla que usted tiene. ¿Usted puede hacer esto? ¿Puede hacer un equipo con esto? Con esto... Pues sí, pero hay cosas que se pueden recuperar. No, si a usted el móvil
se le está quedando la batería o se le está agotando o está fallando la batería, usted le cambia la batería al móvil, es recuperable, pero si le pasa un coche por encima al móvil, mire usted, arrégleme el móvil. No, eso es irrecuperable y hay futbolistas en el Sevilla que son pero ante la falta, Mira, yo, en el Sevilla, ante la falta de calidad que tiene el Sevilla, que intente recuperar a un futbolista como Januzaj, yo lo veo algo usted se normal. explicaría, que lo consiga o no es diferente. Usted se y no lo explicaría, está consiguiendo. Pero que lo intente, es que si no, ¿qué hace? Vale. Si es que la economía del Sevilla es la que es, la plantilla del Sevilla es la que es y esto es lo que hay. Otro ejemplo, ¿vale? Pero para que no, pero Manolo, que hay futbolistas con los que no lo está haciendo, lo ha hecho con Jordán. No, eso estoy de acuerdo. No, pero pero yo creo, si no quiere recuperar a Jordán, porque es Pineda creo que lo sabe más que yo. Va a recuperar a Nianzú. Se está quedando muy señalado Jordán ya después de lo del otro día. Pero no, pero pero si da igual, es que el entrenador o el club le han dicho pasa de él. O el entrenador dice, no quiero recuperarte, por lo que sea. Si lo hace con Jordán, que lo entiendo, o sea, que es que me parece bien, y lo va a hacer a partir de ahora con Januzaj, que lo entiendo y me parece bien, ¿por qué? Que el debate es, ¿por qué no lo hace con los centrales? Si es que da la sensación, mira que el Sevilla está cogido con pinzas, pero da la sensación de que a poco que tuviera dos centrales serios, no cuando digo... estaba Pilicueta, serios, efectivamente, que tuviese a dos o tres, a Pilicueta con... No voy a decir el del Chelsea, por supuesto, porque es capitán del Chelsea y gana Champions. A la Pilicueta de a lo mejor la primera temporada con el Atlético de Madrid... A dos futbolistas así, tiene un doble pivote que le da seriedad cuando juega Baptista Mendy con Agumé. Es que tiene un doble pivote que le da cierta seriedad. Lo que pasa que es que ya, ¿sabes cuál es el problema? Que el que parecía bueno, que era Suazo, ya se contagia del que está al lado. Carmona se la echa con las manos a uno de la Real Sociedad. Juanlu ya no quiere jugar de lateral. Entonces, ahí va a haber un problema en el que ya no se fíe. Esto es como cuando el portero es muy malo. Los centrales se aculan, se meten en el área y ya los centrales también son malos. Y eso es una constante intoxicación que acaba con el Sevilla con 3 derrotas consecutivas y ahora jugándosela, entre comillas, contra Osasuna en casa. Yo creo que, por seguir con la reflexión que tenía, entiendo, porque para mí creo que es una parte crucial, y lo voy a explicar, la parte de gestión de vestuario de Almeida. El intentar tener a todo el mundo enchufado, porque en el Sevilla de la pasada temporada hubo una situación en la que hemos entrado aquí mucho en comparaciones del Sevilla de García Pimienta o el Sevilla de Almeida, ¿no? Pero es cierto que aunque el Sevilla la pasada temporada hubiera momentos en los que estaba más cerca de Europa que de la parte baja, ya en el vestuario había ciertos sectores del vestuario que ya no, con el entrenador no terminabas de convencerles en el día a día. Que tenía que tampoco el caso, entonces, por ejemplo, de... Claro, entonces, esa parte, yo entiendo la parte de Almeida de decir, oye, necesito recuperar a todo el mundo y que todo el mundo esté por la labor. ¿Por qué? Porque es cierto que el Sevilla no puede llegar, si la plantilla ya de por sí tiene poco nivel, si encima llegas con los mínimos efectivos disponibles o hay gente que ni siquiera puede entrar, al final el equipo se te cae. Entonces, ahora mismo, esa parte de gestión Almeida, pues sí, el Sevilla ahora mismo está perdiendo partidos, pero evidentemente la sensación es que en el vestuario hay uno, o sea, van con el entrenador a muerte. O sea, la sensación de unión con el entrenador es absoluta. Pero ¿cuál es el problema? Que llega un punto en el que ya estás perdiendo más de la cuenta por jugadores que son sospechosos habituales. Y ya llega un punto en el que Almeida le va a tocar decidir, que tiene que ser ya, que hay ciertos jugadores que igual las oportunidades ya no se pueden dar más. Y todos pensamos en Januzaj, en Nianzú, en Marcao. Y ahí, evidentemente, le toca decidir. Coincidiendo con vosotros en la crítica al entrenador y pensando que se ha equivocado en algunas decisiones, hay que recordar que si Almeida lo borda y hace el trabajo lo mejor posible, el Sevilla no va a quedar del 10 para arriba. El Sevilla no tiene ingredientes, no tiene componentes en su plantilla para quedar de la posición décima hacia arriba, por muy bien que lo haga el entrenador. Por tanto, el problema del Sevilla, coincidiendo con el entrenador, le puede sacar un poquito más de rendimiento a ciertos jugadores, o si se quita algunos de encima, quizá el equipo gane más puntos. Estoy de acuerdo, pero hay que tener en cuenta que esto viene desde el último día de mercado, cuando la planificación está totalmente a expensas de la no venta de Juanlu por 17 millones de euros, cuando el último día de mercado vienen 4 futbolistas, 2 de ellos muy veteranos y otro que viene de una liga exótica que no cuenta absolutamente nada para el entrenador como Cardoso,
Y esto, evidentemente, hay que señalar un poquito a la dirección deportiva y luego hay que señalar por qué la dirección deportiva tiene que actuar como tiene que actuar, que entonces obviamente hay que irse a la planta noble y, por supuesto, bueno, pues a las familias que mantienen a esta junta directiva que se está cargando una entidad que era ganadora hace 2 o 3 años y que ahora mismo tiene al equipo totalmente sumido en la ruina económica y en una mediocridad deportiva que hace muchos, muchos años, un cuarto de siglo, que no se veía el Sevilla con esta mediocridad. Y evidentemente eso es así, ¿no? Pero es que esa es la radiografía del Sevilla, la parte principal. Yo creo que nosotros lo que estamos haciendo ya es debatir. O sea, lo que acaba de decir Pineda es el evangelio, la radiografía perfecta de lo que le ocurre al Sevilla. Todo el mundo sabe quiénes son las cabezas culpables y visibles de la situación dramática que tiene el Sevilla deportivamente hoy en día. Eso es, bueno, deportiva y económica. Eso es el Sevilla, lo que acaba de decir Pineda. Eso es el Sevilla. Imposible decirlo mejor. Ahora estamos debatiendo de lo que podemos debatir, porque eso ya está sabido. Quiero decir, ahora debatimos, ¿el entrenador puede hacer algo más? ¿Los futbolistas pueden dar algo más? La pregunta está en que no se acabe el efecto Almeida. Claro, a eso voy. Se les puede acabar porque este Sevilla es una trituradora de entrenadores, ¿no? Y lleva de media creo que 3 entrenadores por temporada. Entonces, si a Almeida se le acaba el efecto y lo tienen que echar al final de noviembre porque no le gane a Osasuna, no le gane al Español y el Betis le gane al Sevilla al derbi en el Ramón Sánchez Pizjuán y lo tienen que echar, tampoco nos vamos a sorprender, ¿no? Porque es algo que le viene ocurriendo a Sevilla. Ahora, ¿qué pasa? Que sería otro proyecto agotado, otro proyecto elegido por lo mismo de siempre. Y claro, mientras no cambien los que toman decisiones, va a ser complicado que cambie el resultado final de todo lo que se hace en el Sevilla. Y una cosa, ahora, ¿qué dice Pineda? Almeida puede mejorar algunas cosas, pero Almeida necesita un mercado de invierno donde la dirección deportiva lo borde. ¿Con cómo? Pues no lo sé, porque no tiene dinero, pero tiene que traerle algún que otro refuerzo, sobre todo en el centro del campo, jugadores que pidan la pelota y luego si es capaz de quitarse de encima algún futbolista que no aporta y traer a otro en la línea defensiva, mejor que mejor. Hay una cosa que dice muy rápida, que es muy importante, que hace 2 temporadas, como tú el año antes habías ganado una competición europea y todavía tenías quizás no el ADN, pero sí la sensación o el recuerdo de equipo campeón, te viene Quique Sánchez Flores a intentar solucionarte el problema. Ahora el problema es Caparrós, Diego Alonso, o es que son los que te vienen, porque te dicen que no, los demás te dicen que no. El problema está con el tema del mercado de invierno, en que si necesita firmar a un central, lo primero, la capacidad económica que es nula, y lo segundo, hombre, yo creo, habría que ver si con esa, aunque la capacidad sea nula económica, alguien mejor que Cardoso, porque al final si traes a un futbolista que no mejora lo que tienes y lo que tienes es, creo que ampliamente mejorable, y dar salida, tiene las 25 fichas cubiertas, tiene que dar salida a alguien para poder firmar. Claro. Pues la situación que vive actualmente el Sevilla Fútbol Club, veremos a ver en qué va derivando. Vamos a conocer ahora la agenda que tenemos por delante en cuanto al IMD, el Instituto Municipal de Deporte, la agenda de noviembre que viene cargada de cosas. El Instituto Municipal de Deportes presenta su agenda de noviembre con varias citas para los amantes del deporte. Comenzamos con el primer concurso hípico de saltos Ciudad de Sevilla, que se desarrollará entre el 7 y el 9 de noviembre en el Real Club Pineda, con entrada gratuita para todo el público. Un concurso que nace este año con la idea de que se convierta en una cita imprescindible en el calendario deportivo del otoño sevillano y que en esta primera edición reunirá a 420 caballos y a casi 1.500 personas. El sábado 8 de noviembre, el IMD celebrará el Día del Patín con una marcha sobre ruedas desde las 7:30 de la tarde por la Ronda Histórica. También este segundo sábado de noviembre tendrá lugar una de las citas anuales más importantes, el derbi sobre el río, la regata Sevilla-Betis, nueva edición en la que la regata vuelve a sus orígenes con la llegada de las embarcaciones frente a la Torre del Oro. Con esta modificación, las pruebas de las categorías absolutas, femenina y masculina, sobre 6.000 metros, se celebrarán a las 12 y 1 de la tarde respectivamente. Las clásicas de veteranos se disputarán en su modalidad femenina a las 11:30 y masculina a las 12 menos 20 del mediodía.
Un fin de semana cargado de actividades que completarán la agenda 3 eventos más. El Campeonato de España de Hapkido en el Pabellón de San Pablo, el Campeonato de Andalucía de Promesas de Gimnasia Rítmica en el Pabellón de Amate y las citas de Vive el Deporte en tu Barrio, con actividades dirigidas a toda la familia durante todo el mes. Un mes que despediremos el 23 de noviembre con una nueva edición de la Carrera de la Mujer a beneficio de Amama Sevilla. Las inscripciones están abiertas hasta el 21 de noviembre o hasta agotar los 7.500 dorsales. Mucho deporte el que vamos a tener en nuestra ciudad en el mes de noviembre y hay que apuntarse absolutamente todas las fechas para no perderse absolutamente nada, y en el caso de que aquellos que quieran participar, pues también poder participar en las carreras. Chema, lo dicho, amigo, un placer. Un placer. Te convoco para más adelante. Estar por aquí de nuevo. Para el lunes que viene, creo, más o menos. Es un placer, amigo, gracias. Y Pineda, un placer. Seguiremos dando palos. Me consta que en el Sevilla están muy contentos con la crítica que hacemos habitualmente. Sí, creo que sí, sí, es verdad. Bueno, vamos a dejarlo. Como lo están haciendo vamos también. A dejarlo a un lado. En fin, que nos marchamos a publicidad y enseguida volvemos porque tenemos que hablar con Pedro Prados, que nos trae una historia bastante importante y que creemos que también tenemos que darle cabida aquí en Zona Deporte. Así que nada, en 4 minutitos volvemos. Cierra los ojos. Respira. Siéntete guapa. Clínica Infantes. La salud empieza dentro. Cuando reciclas, no solo separas, creas. Con cada envase, con cada papel, con cada lata, das vida a un nuevo comienzo. Súmate, reduce, reutiliza y recicla. Porque aquí, en Andalucía, reciclamos con arte. Junta de Andalucía. La Diputación de Sevilla pone en marcha el Plan de Carreteras Provincial 2025-2027. 40 millones de euros para que, vivas donde vivas, estés más cerca de todo. Vivas donde vivas, siempre estaremos cerca. Diputación de Sevilla. La Casa del Nazareno, establecimiento dedicado todo el año a cuidar la Semana Santa desde 1979. Túnicas a medida, capirotes de cartón y de rejilla, escudos bordados a mano, cinturones de esparto, tejidos para la confección de túnicas de nazareno, ruán, sarga, terciopelo, raso, y para ornamentos religiosos, damascos, brocados, tisú, y todo para el costalero. Le atendemos en nuestro establecimiento de siempre, en calle Matacas 41, Sevilla. La Casa del Nazareno es un establecimiento sin sucursales. La Casa del Nazareno, más de 40 años vistiendo al nazareno de los pies a la cabeza. En este rinconcito de la calle Águilas podrás encontrar los mejores aromas de la Semana Santa con inciensos de máxima calidad y, por supuesto, también es el sitio ideal para encontrar el mejor regalo para un cofrade, porque en nuestro catálogo encontrarás juegos, miniaturas, lienzos, modelismo cofrade y todo lo necesario para que puedas quemar el mejor incienso en casa, con más de 200 modelos de incensarios de diferentes formas y colores. Inciensos de Sevilla, lugar de peregrinación cofrade donde la calidad y el servicio es sello de nuestra identidad. Inciensos de Sevilla, en calle Águilas 14. Bueno, y como habíamos anunciado antes de marcharnos a publicidad, nos toca conocer una historia
una historia importante, una historia que creo que se tiene que dar un poquito de foco porque sucede más de lo que a menudo pues conocemos, y es que, por desgracia, el mundo de las mafias, de los engaños, en el mundo del fútbol, sobre todo en África, sucede mucho, y es lo que les ha ocurrido, les ha pasado a nuestros dos invitados, y que gracias también a nuestro tercer invitado, pues ahora mismo, poco a poco, pues están teniendo una situación un poquito más normalizada. Estamos hablando, pues, de la experiencia que ha tenido tanto Egen Philip, que está con nosotros, muy buenas tardes. Buenas tardes. Como Utoblo John, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches ya, buenas noches ya. Buenas noches. No, buenas tardes, buenas noches ya. Que han vivido una experiencia, pues, bastante fea, y que gracias a Pedro Prados, que está con nosotros también, buenas noches. Muy buenas noches. Pues poco a poco están teniendo, pues, un final feliz, porque el mundo del fútbol, Pedro, tú que lo conoces bien también, tiene muchas caras y muchas aristas, y las que han vivido ellos dos, pues le ha tocado vivir la cara mala, y que ahora poco a poco, pues bueno, van recuperando. Pero ocurre más de lo habitual que en África, pues los jóvenes que destacan y que van despuntando y que son o tienen madera de ser buenos futbolistas, le prometan un viaje hacia Europa, un viaje para convertirse en futbolistas profesionales, y al final pues sea eso, sea una falsa, un engaño, y se queden pues tirados literalmente, como le ha sucedido a ellos dos. Así es así, ¿no? Tal y como lo cuentan. Un poco el resumen de todo, aunque es mucho más largo. Es un poco más largo, pero es la realidad. Es la cruda realidad que ellos dos, en este caso, tanto Philip como Utoblo, están viviendo ahora en su día a día. Bueno, empiezo contando un poco la situación personal de ellos. Yo soy de la Roda de Andalucía, muy buena, soy Pedro Prado, y bueno, suelo entrenar en un parque, y normalmente pues dio la casualidad que una tarde llegó Utoblo, y ya sabes, llega como desconocido tal, y ese que sienta allí, y yo, pues mira, por desgracia mi inglés era un poco malo, y gracias a él pude sacarme el B2 de inglés, y se lo agradezco a día de hoy. Y bueno, y ahí poco a poco entablamos una pequeña conversación. Mi poco inglés, su poco español, y bueno, empezamos a conocernos. Y la verdad que para mí Utoblo a día de hoy como si fuese mi hijo. Lo mismo hablo ya cuando llegó Egen Philip, que exactamente venía de la misma mano que Uto. Y bueno, y poco a poco pues empecé a conocerlo, porque realmente yo he sido jugador de fútbol antes en la Roda, pero pues ahora me dedico más al tema de la preparación física. Y bueno, ¿En el Mairena del Alcor? Este año estamos en el Mairena del Alcor, le mando un saludo allí a toda la gente de Mairena. Y bueno, a lo que iba, resulta que no conocía su situación, ni por qué estaban, ni por qué llegaron, y bueno, pues día tras día, en aquellos pequeños entrenamientos que yo solía hacer en el parque, pues cada vez ellos entrenaban conmigo, y bueno, pues cada vez iba conociendo más su situación. La situación es que llegan con una ilusión, como habías comentado al inicio del programa, y pues nada, esa situación se desvanece. Philip a finales o a principios de la temporada pasada sufre una lesión de ligamento cruzado anterior, lo retira un poco de los terrenos de juego, ¿vale? Lo retira, pero solamente por antiinflamatorio y hielo, los cuales pues no sé por qué, no se le atiende en primera necesidad, pero bueno, vuelve nuevamente a volver a jugar, pero evidentemente esa rodilla ya tenía una grave lesión. Al volver a jugar, pues ya su rodilla dejó de funcionar. Después de aquello, pues Philly no tiene rumbo. Philly se queda como de varadero desconocido. Claro, pero porque ellos anteriormente vienen de Nigeria. La historia es que vienen de Nigeria para acá porque les prometen un contrato profesional aquí en Europa, ¿no? Esa es su ilusión. Ellos vienen aquí como futbolistas profesionales. La ilusión de ellos es vivir del fútbol, sinceramente, a lo que son. Utoblo ha tenido la suerte de debutar con la selección nigeriana, ¿verdad? Philip no ha llegado, pero la verdad que tiene un potencial muy grande, y la verdad que yo lo poco que he podido ver de él es muy bueno. Pero como bien dices, se desvanece. Se desvanece la situación en la que una vez que se lesiona, pues como barco tirado en varadero. Y ahora están un poco en una situación de, bueno, pues no tienen papeles, no tienen tampoco ayuda, y tú has ejercido un poquito ahí como de padre de los dos, ¿no? Una vez que ya los conozco su personalidad realmente. Una vez que ya conozco su personalidad, pues mira, poco a poco, entre los ciudadanos, algunos ciudadanos del pueblo, amiguetes míos, familiares, que les doy las gracias desde aquí, mis padres, mis hermanas,
familia, Davinia, que para ellos a día de hoy es mi pareja, pero para ellos es como si fuese su madre, además que lo dirán ahora seguro. Hemos podido empadronarlos en la Roda para que poco a poco vaya costando de que ellos están en España y que poco a poco, según los trámites de papeleo, necesitan tener mínimo 2 años, de alguna manera, pues poder identificar de que ellos están aquí con nosotros. También, a raíz de conocer la lesión de Philip, Davinia se encarga de ir con él a la Seguridad Social para poder sacarle una tarjeta sanitaria a ambos, porque es que realmente ellos no tenían nada, se ponían malos, ¿quién atendía de ellos? Cualquier gripe, cualquier catarro, cualquier síndrome estomacal, como ha podido pasar Philip. Pues a partir de ahí le sacamos su tarjeta de la Seguridad Social. Seguridad Social, y poco a poco pues están entrando un poco en atención primaria y a partir de ahí también, gracias a los contactos que se puede tener, pues hemos podido llegar a hacer una resonancia y bueno, si Dios quiere, ojalá y así sea, el próximo martes estaremos con él en la intervención quirúrgica para poder operar su ligamento cruzado. ¿Ellos hablan un poco español? Sí, se desenvuelven poco a poco. Y yo os quería preguntar, Uto, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue que, bueno, os dicen, vais a viajar a Europa, si tenéis que pagar algún dinero, o cómo es ese proceso? Y os dicen, bueno, pues en Europa vais a entrar en un equipo de fútbol, pero al final no se cumple ese sueño. ¿Cómo fue ese viaje? Yo vine aquí en coche para jugar fútbol, pero cuando yo vine, más difícil. Mi representante habla con yo y dice ahora él no puede más ayuda. Ahora yo solo. Luego él habla con yo. Sí. Una equipo en Puente ¿te gusta? Yo viene aquí, ahora yo juego aquí. Ahora yo tengo trabajo, casa, pero poquito a poco. Pero ahora mejor dan antes. Claro, porque yo supongo que desilusiona mucho, ¿no? Tú venir aquí a Europa, a España, no sé si pasaron antes por Andorra. Exacto. Claro, y es un poco decepcionante, ¿no? Una desilusión, ¿no? El no cumplir o el no tener, sobre todo, la oportunidad, ¿no? Que es lo que se quiere. Sí. Antes, cuando yo estoy en mi país, yo una oportunidad. Sí. Yo vine a Andorra cuando juega profesional, pero cuando yo viene, papeles aquí más difícil. Mi representante dice, ahora no puede. Otra opción, yo salí a España, cuando puedo a España, yo firmar. Pero cuando yo viene, igual, con Andorra, España. Mi otro compañero, más difícil. Otro salido de mi país. Ahora solo los dos. Estoy en España. Una situación más o menos es que similar, sí, ¿no? Similar, porque cuando yo estaba en Andorra, yo viví allí unos años, porque la inmigración me ha dicho, yo espera, si tengo papel, pero yo espera, pero unos años ellos me han dicho, es difícil para mí. Entonces yo fui de Andorra, de España, con coche. En agosto, 16 de agosto, yo fui aquí. Pero es mismo, pero cuando yo vivo en Lagoda, yo jugador
de la hora antes, pero yo jugar mi segundo partido, tengo lesión. ¿Del ligamento? Sí, del ligamento, pero una fisio me dice, pero es poco algo. Yo intentar de prueba jugar en enero, en 15 de enero. Ya está, mi rodilla es mal. ¿Y qué ha supuesto la ayuda que os han brindado tanto Davinia como Sí, Pedro? pero Pedro con su mujer me ayudó mucho, pero cuando ellos, en mi familia aquí, pero yo no pienso, cuando yo vives aquí, yo tengo algunos me ayudan, pero ellos me cuido mucho, pero entonces, ahora yo, ¿cómo se llama? Ahora yo enferma de ellos, pero ellos me ayudan mucho, entonces, pero cuando yo tengo lesión, ellos intentan ayudarte, ¿no? Intentan arreglarte los papeles para que te puedas sí, operar. Ellos buscan como yo si tengo papel y mi operación ahora en próxima semana yo operar, pero es algo mucho bueno para mí. Claro. Tú no lo dudaste, ¿no, Pedro? Tú, en el momento en el que supiste la historia de ellos dos, te pusiste manos a la obra. No siempre se hace esas cosas, ¿eh? Se me y más pone con el vello personas de punta, la verdad es que no. No sé, me caló hondo porque es que una pequeña situación que yo viví también hace bastantes años cuando fui a Francia, fue una situación muy similar. Me encontré en un parque sentado esperando a que me dijeran si pudiera jugar. Es que no tenía nada con quién comunicarme ni cómo comunicarme. Es la situación que yo viví en su ojo, mira cómo se ríe. Es que es real, la misma situación que yo viví. Entonces, de verdad, se me pone el vello de punta porque es que es lo que yo sentía en aquel momento, es lo que yo vi en su cara. Y dije, aquí falta algo. Y la verdad es que no lo dudé en ningún momento. Y gracias al deporte, lo digo a boca llena, gracias al deporte, ahora somos más que amigos, ¿eh? Sí. Bueno, y ellos para mí, como he dicho, la verdad es que es importante y no lo voy a dudar, ni lo dudaré nunca, la verdad, porque lo necesitaban y lo necesitan. Para estas cuestiones, no sé, tanto la Federación Andaluza como la Federación Española, teniendo en cuenta que se tratan de futbolistas, no sé si se podría activar algún tipo de protocolo para que reciban una ayuda, ¿no? Hombre, la verdad es que estaría súper bien. Porque esa ayuda, por ejemplo, tú cuando estabas en Francia la echaste muy en falta. Muy en falta. Yo creo que principalmente es porque se desconoce la realidad de ese sueño con el que vienes y con el sueño con el que te encuentras, ¿no? Se conoce un poco la realidad y bueno, la realidad es simplemente esta, la que se está contando a día de hoy aquí y la que ellos realmente cuentan por su experiencia. Es muy complicado esa situación y yo ya te digo, yo voy a estar y estaré hasta el final, tanto yo como mi familia, como Davinia, que lo digo a boca llena porque ella también es el mismo pilar que soy yo y no hay día que no hablemos con ellos, no hay día que le pregunte tal y cómo están, cómo estás hoy, tienes algo de comer. Tanto hay vecinos que nos aportan también comida para ellos, amigos nuestros que nos han dado ropa para ellos, en fin, que esto lo vamos a llevar al final de alguna manera y ojalá, lo digo también, que sea un buen puerto y que sea un buen final, tanto para ellos, que obtengan su nacionalidad, él por favor ya pueda estar operado y que poco a poco tenga una buena recuperación. Yo digamos que ahí le puedes echar una mano. Me ofreceré a echarle una mano a él y una mano más. Exacto. Y a Uto, pues nada, poco a poco para ayudarlo en la medida de lo posible. Vamos a tener que hablar con Álvaro Cejudo, con el míster del primer equipo, porque jugando en el Puente Genil, para que a ver si, oye, pues mira, entre todos ayudamos y que lo pueda convocar para un partido que bueno, tenemos la suerte de que Álvaro Cejudo también es un buen amigo, un gran amigo de esta casa y que es una grandísima persona. Poco más que resumir, poco más que hablar de un tema que es lo que hemos dicho. Por desgracia sucede más de una vez, que vienen a Europa, vienen a España y después pues se encuentran absolutamente solos muchísimas personas, que además ellos pues han jugado en las categorías inferiores de la selección de Nigeria y que tenían ese potencial y que se ve como, pues bueno, se ve truncado y es una pena jugar con las ilusiones de las personas.
Es así. Pues Pedro, lo dicho, que muchísimas gracias, que gracias por venir a contar la historia, que gracias por venir a dar un poquito de luz pues, a todos estos asuntos y sobre todo gracias por ayudar a Autoblo y a Gen. A vosotros. Y a tu familia, porque creo que soy digno de admirar. A vosotros por darle Así te voz oigo. y a vosotros gracias por tenernos aquí hoy, por lo menos que se sepa un poco su situación y la realidad. Gracias, de verdad. Pues, Autoblo, muchas gracias por venir, un placer. Igualmente. Es que, muchas gracias. Muchas gracias, un placer Manuel. y suerte. Gracias. Suerte, muchísima suerte y ya lo sabéis, ¿eh? Que vuestra casa está. Dime. Yo quiero saludo. Sí, claro, por favor, por supuesto. Saludo mi abuela, abuelo, mi tita, Rosa, mi madre, mi padre, Pedro, Davinia, mis amigos, todos. Muchas gracias. Pues dicho queda, amigo, que muchas gracias. Un placer. Y gracias también a tu hermana, a Carmen, Gracias a vosotros. que me puso en contacto contigo. Muy bien, Que gracias. muchas gracias. Bueno, nos vamos a marchar, nos despedimos. Espero que hayan pasado una buena noche con nosotros y que el próximo lunes pues estaremos nuevamente por aquí, por Zona Deporte. Así que hasta el lunes. Cierra los ojos. Respira. Siéntete guapa. Clínica Infantes. La salud empieza dentro. Cuando reciclas, no solo separas, creas. Con cada envase, con cada papel, con cada lata, das vida a un nuevo comienzo. Súmate, reduce, reutiliza y recicla. Porque aquí, en Andalucía, reciclamos con arte. Junta de Andalucía. La Diputación de Sevilla pone en marcha el Plan de Carreteras Provincial 2025-2027. 40 millones de euros para que, vivas donde vivas, estés más cerca de todo. Vivas donde vivas, siempre estaremos cerca. Diputación de Sevilla. La Casa del Nazareno, establecimiento dedicado todo el año a cuidar la Semana Santa desde 1979. Túnicas a medida, capirotes de cartón y de rejilla, escudos bordados a mano, cinturones de esparto, tejidos para la confección de túnicas de nazareno, ruán, sarga, terciopelo, raso y para ornamentos religiosos, damascos, brocados, tisú y todo para el costalero. Le atendemos en nuestro establecimiento de siempre, en calle Matacas 41, Sevilla. La Casa del Nazareno es un establecimiento sin sucursales. La Casa del Nazareno, más de 40 años vistiendo al nazareno de los pies a la cabeza. En este rinconcito de la calle Águilas podrás encontrar los mejores aromas de la Semana Santa con inciensos de máxima calidad y por supuesto también es el sitio ideal para encontrar el mejor regalo para un cofrade, porque en nuestro catálogo encontrarás juegos, miniaturas, lienzos, modelismo cofrade y todo lo necesario para que puedas quemar el mejor incienso en casa con más de 200 modelos de incensarios de diferentes formas y colores. Inciensos de Sevilla, lugar de peregrinación cofrade donde la calidad y el servicio es sello de nuestra identidad. Inciensos de Sevilla, en calle Águilas 14.